Antes de comenzar con mi relato, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu like y acompañarme hasta el final de esta historia que marcó mi vida. Me llamo Emilia, aunque dentro del convento todos me conocen como Sor Emilia. Tengo 78 años y he pasado más de medio siglo dentro de estos muros de piedra que guardan secretos que pesan más que el silencio. Mi vida no siempre fue de oración ni de hábitos blancos. Hubo un tiempo en el que el mundo me pertenecía, en el que soñaba con viajar, amar y formar una familia. Todo eso se desvaneció el día en que crucé por primera vez las puertas del convento de Santa Rosa, no por vocación pura, sino por una huida que ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. El convento se levantaba en lo alto de una colina, con sus campanas que anunciaban las horas de la mañana y del ocaso. Las piedras del claustro eran frías incluso en verano, como si absorbieran el dolor de cada alma que había buscado refugio allí. En esos días yo era una joven de 19 años, con las manos temblorosas y el corazón quebrado. Entré sin mirar atrás porque afuera no quedaba nada para mí. Creí que el silencio me curaría, pero pronto descubrí que el silencio también habla, susurra recuerdos, no mueve heridas que una cree haber olvidado. Recuerdo la primera vez que dormí en la celda asignada, con una cama de madera dura, una sábana áspera y una cruz sobre mi cabeza. En ese instante sentí que mi vida había cambiado para siempre. El viento que se colaba por la ventana pequeña parecía llevarse mis pensamientos, dejándome sola con mis culpas. No sabía que los verdaderos fantasmas del pasado vendrían a buscarme, ni que el amor, aquel sentimiento que creí haber enterrado, volvería con más fuerza años después. Los días en el convento eran una sucesión interminable de rezos, cantos, labores en el huerto y silencios prolongados que se sentían como pruebas divinas. Aprendí a callar lo que ardía dentro de mí, a fingir serenidad cuando por dentro mi alma gritaba. Había noches en que despertaba sudando, recordando una casa que ya no existía, un abrazo que se había desvanecido en la nada. Nadie sabía por qué había llegado tan joven al convento, y yo no estaba lista para contar que venía de una historia marcada por el dolor y la traición. El convento no era un lugar cruel, pero había algo en su estructura antigua, en esas paredes manchadas por el paso de los siglos, que me hacía sentir que las almas se quedaban atrapadas allí. Las hermanas eran mujeres con pasados tan oscuros como los míos, aunque pocas se atrevían a mirarme directamente a los ojos. Tal vez veían en mí el reflejo de sus propias heridas. Sor Magdalena, la Madre Superiora, era la única que parecía leer mi corazón. Decía con su mirada que el camino de Dios no borra el dolor, pero enseña a soportarlo. Con el tiempo comencé a encontrar una extraña paz en las rutinas. El amanecer en el convento tenía una belleza particular. El sol atravesaba los vitrales, tiñendo los pasillos de colores cálidos que contrastaban con el frío de las paredes. En esos momentos sentía que podía seguir adelante, aunque el peso de mis recuerdos seguía allí, como una sombra detrás de mí. Lo que no imaginaba era que mi vida en el convento sería apenas el inicio de una historia mucho más grande, una historia de promesas, pérdidas y un milagro de shocks. La primera prueba de fe que viví dentro de estos muros fue la llegada de una niña huérfana al convento. Se llamaba Clara y tenía apenas 6 años. Nadie sabía de dónde venía, solo que había sido abandonada en la puerta una noche de tormenta. Aquella pequeña me miró con unos ojos tan llenos de vida que sentí que mi corazón, adormecido por años, comenzaba a latir de nuevo. Fui asignada para cuidar de ella, para enseñarle oraciones y acompañarla en las tardes frías. Clara se convirtió en una chispa de luz en medio de mi oscuridad. Ella traía risas donde antes solo había suspiros. A veces mientras la peinaba pensaba en la hija que nunca tuve, en la posibilidad de una vida diferente fuera de estos muros. Clara era curiosa. Preguntaba con sus gestos todo lo que las palabras no podían decir. Con el paso de los años, la vi crecer entre rezos y labores.
pero también vi cómo su espíritu libre no encajaba en la rigidez del convento. Yo me veía reflejada en ella, en ese deseo de volar, y aunque sabía que debía prepararla para una vida de disciplina, algo dentro de mí me decía que su destino no estaba allí. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir sucesos extraños, luces que parpadeaban sin razón, un coro de voces en la capilla cuando todas estábamos dormidas y una sensación de presencia que nos erizaba la piel. Sor Magdalena decía que el convento era un lugar de almas y que si una no estaba en paz, el espíritu de la casa lo sentía. Yo no entendía del todo esas palabras, pero había algo en las noches frías que me hacía rezar con más fervor, como si alguien invisible nos estuviera escuchando. Una madrugada me despertó un sonido que no supe identificar de inmediato. Era como el sollozo ahogado de un niño, pero todas las hermanas dormían y Clara ya no era una niña. Me levanté en silencio, tomé mi rosario y recorrí el pasillo del claustro con los pies descalzos sobre el frío del suelo. La capilla estaba vacía, pero olía a incienso recién quemado, aunque nadie había encendido nada. Me arrodillé frente al altar, buscando calma, y fue entonces cuando lo vi. En el rincón oscuro, cerca de la imagen de la Virgen, había una sombra agazapada, como una figura infantil envuelta en luz tenue. Parpadeé y desapareció. Durante los días siguientes, nadie más vio nada. Pero la sensación de que algo o alguien nos observaba. Clara comenzó a tener pesadillas, despertaba agitada y no recordaba lo soñado. Pero sus ojos decían más que sus labios sellados. Yo intenté protegerla, guiarla en la oración y fortalecer su espíritu, pero algo en ella se quebraba lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera arrancando del presente. Empecé a sospechar que la presencia no era una imaginación mía, sino algo que llevaba mucho tiempo encerrado en el convento. Un día, mientras limpiábamos la biblioteca antigua, Clara encontró un cuaderno escondido entre los ladrillos flojos de una pared. Era un diario muy antiguo, con letras apretadas y tinta casi borrada por los años. Pertenecía a una hermana llamada Sor Águeda, fallecida en 1893. Sus escritos hablaban de visiones, de un niño que aparecía por las noches llorando sangre, de secretos enterrados bajo el altar y de una promesa incumplida. El corazón se me detuvo. Clara me miró, pálida, y supe que lo que nos rondaba no era nuevo. Era un eco antiguo, esperando ser liberado. Leí el diario durante noches enteras, sin decir una palabra a nadie. Cuanto más leía, más comprendía que aquello no era solo un fenómeno aislado. Sor Águeda hablaba de una promesa hecha a una madre desesperada. Una mujer que había sido acogida en secreto por el convento tras dar a luz en condiciones misteriosas. El niño, según el diario, nació con un lunar en forma de cruz en el pecho y murió en circunstancias extrañas a los pocos días. La madre, rota por el dolor, desapareció una noche, dejando tras de sí solo una carta que nadie había encontrado. Hasta entonces, Sor Águeda escribió que la promesa era cuidar el alma del pequeño, velar por su descanso, pero que algo había salido mal. El niño no encontró paz, y su espíritu, confundido y dolido, quedó vagando en los rincones del convento. Esa historia me heló la sangre, pero también me impulsó a actuar. No podía permitir que Clara fuera arrastrada por esa energía, no después de haberla visto crecer bajo mi cuidado. Decidí hablar con Sor Magdalena, pero cuando subí a su celda al amanecer, la encontré sin vida. Murió en paz, con el rosario entre sus manos, como si supiera que su tiempo había llegado. A partir de entonces, el silencio en el convento se volvió más denso. Las hermanas comenzaban a enfermar, sin causa aparente, y algunas decían sentir una mano invisible acariciando sus espaldas por las noches. Una de ellas, Sor Inés, abandonó el lugar sin despedirse. Otra fue encontrada en trance frente al pozo del jardín. Yo me aferraba a la fe, pero el miedo comenzaba a ganarme. Clara se mostraba más ausente, sus ojos perdían brillo, y comenzó a dibujar al niño del diario sin que nadie le hablara de él.
Era como si lo conociera de otra vida. El pasado no descansaba, y nosotras tampoco. Comencé a estudiar cada rincón del convento, como si nunca antes lo hubiera habitado. Bajé al sótano donde se guardaban los objetos antiguos y encontré, entre cajas cubiertas de polvo, una pequeña túnica de bebé envuelta en una tela bordada con iniciales que no reconocí. La túnica aún tenía manchas secas, como de sangre vieja. Junto a ella, una vela derretida y una medalla con la imagen del Arcángel Miguel. En ese instante comprendí que lo que habitaba entre nosotras no era un alma cualquiera, sino un espíritu atrapado entre la ternura y el dolor, incapaz de ascender. Las hermanas comenzaron a evitarme. Algunas me miraban como si yo portara una maldición. Supieron, no sé cómo, que estaba leyendo aquel diario antiguo y que pasaba horas en oración frente a la cripta cerrada bajo la capilla. Me sentía sola, pero decidida. Clara empeoraba. Una noche se desmayó durante el rezo del rosario. Cuando despertó, tenía en la frente una marca rojiza, como si algo la hubiese tocado con fuego. Fue entonces cuando decidí que debía sellar la promesa pendiente. Buscar la carta perdida de aquella madre, encontrar la tumba del niño y devolverle la paz que se le negó. Pasé días enteros registrando archivos, revisando viejos registros bautismales y funerarios. Nada. Como si el pequeño jamás hubiera existido oficialmente, y eso lo hacía más real aún. Decidí regresar al diario y leer entre líneas. Sor Águeda mencionaba un pasadizo secreto que conectaba la cripta con el antiguo confesionario sellado. Me armé de valor y una linterna, y una noche, mientras las demás dormían, retiré las piedras del altar tras el confesionario. Detrás, una escalera angosta descendía al abismo de la historia olvidada. Y fue ahí donde comenzó la verdadera revelación. El aire dentro del pasadizo era espeso, denso como si llevara siglos sin ser respirado. Bajé lentamente, con el corazón martillando en mis oídos y las manos apretadas en el rosario. Cada escalón parecía rechinar bajo mi peso, como si la piedra misma se quejara de ser molestada. Llegué a una pequeña cámara subterránea con paredes cubiertas de inscripciones antiguas. No eran oraciones ni frases religiosas, sino nombres. Decenas de nombres grabados con clavos o piedras, muchos ilegibles por el paso del tiempo. Al fondo, una pequeña urna de hierro oxidado descansaba sobre un pedestal cubierto de cera seca. Me arrodillé frente a ella, sintiendo que ese era el centro de todo. Era allí donde la historia no contada yacía atrapada. Me atreví a abrirla con manos temblorosas y dentro encontré una carta envuelta en un paño de lino, ya amarillo por los años. La abrí con cuidado. Era la carta de aquella madre, dirigida a Dios y al niño que nunca pudo criar. En ella hablaba del dolor, de la promesa que le arrancaron con violencia y de la esperanza de que alguna alma piadosa, un día, encontrara su ruego. Su caligrafía era firme, aunque el contenido desgarrador. Lloré al leerla, como si esa mujer viviera aún en mí. Supe entonces que la única forma de cumplir la promesa era celebrar una ceremonia de despedida, una que nunca se había hecho. El alma del niño necesitaba ser reconocida, bendecida y liberada. Subí de nuevo con la carta en el pecho, sin decir palabra. Esa noche recé como nunca lo había hecho. Al amanecer le pedí a Clara que me acompañara a la capilla. Ella ya no era misma, pero sus ojos aún me reconocían. Encendimos velas, pusimos flores frescas y leímos la carta frente al altar. Mientras lo hacíamos, una ráfaga de viento atravesó la capilla cerrada y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Aquel viento no era una brisa común, era un suspiro, un aliento antiguo que se había contenido por décadas. Clara me miró y por primera vez en semanas esbozó una pequeña sonrisa, como si algo dentro de ella hubiera sido liberado. Esa noche dormimos en paz, pero al día siguiente descubrimos algo inquietante. El nombre del niño, grabado ahora con claridad en una de las piedras del claustro. Antes la inscripción era ilegible, ahora se leía David, alma inocente,
Nadie más lo notó, pero yo comprendí que el niño había recibido por fin su nombre. Las manifestaciones cesaron, las hermanas volvieron a dormir tranquilas. Clara recuperó su alegría y volvió a cantar en los pasillos. A simple vista, todo había vuelto a la normalidad, pero en mí quedó un vacío. Sentía que la historia no había terminado. El diario de Sor Águeda hablaba de otro detalle que aún me perturbaba. Ella también había sentido que el alma del niño no era la única atrapada, mencionaba la madre. Decía que su espíritu rondaba el convento buscando a su hijo, incapaz de partir sin verlo en paz. Durante días recorrí el convento buscando rastros de ella. Una mañana, mientras limpiaba el refectorio, encontré detrás de un cuadro una fotografía antigua. Era una mujer joven con un rostro sereno, pero triste. En el reverso, escrito a mano, solo decía Lucía 1893. Reconocí el nombre. Era el que aparecía en la carta. Me senté, observando sus ojos impresos en papel. Sentí que me miraban, que me suplicaban, entonces comprendí, no bastaba con liberar al niño. También debía encontrar la manera de consolar el alma de Lucía. Solo así el ciclo se cerraría. Decidí regresar a la cámara subterránea, esta vez llevando flores blancas y una pequeña vela. Caminé con determinación, aunque mi cuerpo comenzaba a resentir el peso de los años. Cada paso era una promesa silenciosa, cada flor un acto de fe. Al llegar coloqué las flores sobre el pedestal y encendí la vela. Recé una plegaria en voz baja, pidiendo descanso para Lucía, para que su alma encontrara el camino hacia la luz. Mientras lo hacía, el aire se volvió tibio, casi dulce, como si una presencia suave me envolviera. Sentí una lágrima descender por mi mejilla, pero no era mía. Era como si otra tristeza, ajena pero presente, se manifestara en mi cuerpo. Cerré los ojos y vi un instante fugaz, una mujer vestida de blanco de espaldas, caminando hacia una puerta de luz con un niño tomado de la mano. Era ella. El amor perdido finalmente se reencontraba. Me quedé arrodillada mucho tiempo, hasta que la vela se consumió por completo. Al subir, el convento parecía diferente, más liviano. Las paredes ya no susurraban. El viento ya no golpeaba con desesperación. A partir de ese día comenzaron a llegar nuevas novicias al convento. Era como si la vida hubiera florecido nuevamente entre solo los muros antiguos. Clara pidió irse, quería estudiar enfermería y ayudar a niños huérfanos. Supe que debía dejarla ir. La abracé con fuerza, orgullosa de su valentía. Me quedé sola, pero no vacía. Había cumplido una promesa que no era mía, pero que se me fue confiada por una fuerza que no comprendí al principio. Sin embargo, la historia no termina aquí. Años después, mientras reorganizaba la biblioteca, encontré una carta dirigida a mí. Estaba firmada por Sor Águeda, una carta que nunca antes había visto. Y lo que decía cambiaría para siempre mi forma de entender todo lo vivido. La carta de Sor Águeda estaba perfectamente conservada, como si el tiempo no la hubiese tocado. El sobre llevaba mi nombre completo, Emilia del Rosario, dentro un papel doblado en 3, escrito con la misma caligrafía firme que ya conocía del diario. La fecha me hizo estremecer, 1893. Más de 80 años antes de mi nacimiento. Pero aún más desconcertante fue lo que decía: a ti, que vendrás cuando ya no esté, a ti, que llevarás mi carga y liberarás las promesas rotas. Emilia, no temas porque esto ya estaba escrito. La sangre de la madre y el alma del hijo te buscarán para cerrar lo que yo no pude. Leí la carta una y otra vez, sin entender cómo era posible, cómo sabía mi nombre. ¿Cómo pudo escribir algo para alguien que no había nacido? Un estremecimiento recorrió mi espalda. Tal vez no era casualidad que yo hubiese llegado al convento tan joven. Tal vez todo había sido dispuesto desde antes. Comencé a revisar con más cuidado los registros antiguos y encontré algo que me dejó sin aliento. Una novicia llamada Emilia del Rosario había ingresado al convento en 1892 y fallecido pocos meses después del parto de una Neil Spengler. Las fechas coincidían.
¿Era posible que llevara su nombre por algo más que coincidencia? Y si no era la primera vez que vivía esa historia, una inquietud profunda se apoderó de mí. Tal vez mi vida entera había sido una repetición, un eco de algo no resuelto. El silencio del convento volvía a pesar. Decidí subir al campanario para rezar, buscando respuestas entre las alturas. Desde allí la vista del mundo exterior parecía irreal. Abajo todo seguía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. No podía ignorar el llamado. Si esta era mi misión, debía completarla hasta el final. Aunque implicara adentrarme aún más en lo desconocido, algo dentro del convento aún aguardaba. Algo no había sido liberado, y yo aún no había hecho la última promesa. Volví a leer el diario de Sor Águeda, desde el principio, esta vez con nuevos ojos. Entre sus palabras, escondidos entre oraciones y fragmentos sin sentido aparente, descubrí símbolos marcados al margen. Pequeñas cruces, lunas, círculos, cada uno parecía señalar un mensaje encriptado. Tardé días en descifrarlos, y lo que revelaban era inquietante. Hablaban de un pacto hecho en el silencio, de un objeto oculto que contenía el dolor de generaciones y de una celda sellada donde el tiempo se detenía. La celda número 13 había estado cerrada desde que yo llegué al convento. Nadie hablaba de ella. Decían que estaba inhabitable, con goteras y moho, pero al acercarme sentí una presión en el pecho, como si alguien respirara del otro lado de la puerta. No tuve miedo, sino una certeza inquebrantable. Debía entrar. Busqué la llave en los registros antiguos y la encontré escondida detrás de un crucifijo viejo en la sacristía. Esa noche esperé que todas durmieran y caminé hasta la celda. La llave encajó con facilidad, pero al girarla, un gemido profundo brotó de la cerradura, como si la puerta no quisiera abrirse. Al empujar, el aire rancio me golpeó el rostro. Dentro, polvo, telas de araña y una pequeña cama cubierta por un manto blanco. Sobre la almohada, un relicario con forma de corazón, oxidado pero intacto. Lo tomé con manos temblorosas. En su interior, un mechón de cabello y una nota con tinta desvanecida. Para cuando la verdad ya no pueda ser escondida, me senté en el suelo de la celda, con el relicario apretado en el pecho. El silencio era absoluto. Allí entendí que aún había una historia más antigua, enterrada bajo capas de fe y olvido, y que mi papel no era solo recordar, sino contar lo que nunca se atrevieron a decir. Guardé el relicario en el interior de mi hábito, cerca del corazón. Sentí que aquello no era solo un objeto, sino un vínculo. Durante días no pude dejar de pensar en la celda 13. No entendía cómo algo tan pequeño podía contener tanto dolor. En la siguiente semana mis noches volvieron a poblarse de sueños inquietantes. Caminaba por los pasillos del convento cubiertos de agua, escuchando un canto de cuna en un idioma que no reconocía. Despertaba con el corazón agitado y la sensación de haber estado acompañada. Una mañana, mientras me encontraba en la biblioteca, una de las estanterías se desplomó frente a mí. Entre los libros caídos apareció un cuaderno que no había visto nunca. Era del siglo XIX, con tapas de cuero y páginas ásperas. No era un diario, sino una colección de cartas jamás enviadas. Todas estaban firmadas por distintas hermanas, muchas de ellas ya fallecidas, y todas dirigidas a una misma persona. La que vendrá a cerrar el ciclo. Me estremecí. Cada carta era una confesión, un rastro de historias ocultas, de culpas que nunca fueron perdonadas. Una hablaba de una hermana enamorada, de un médico forastero. Otra, de una novicia obligada a dar a luz en secreto. Cada relato era un eco del mío, como si el convento atrajera a mujeres que huían de un pasado. Comprendí entonces que el convento no era solo un refugio de oración, sino un santuario de almas heridas, y que la carga no era mía únicamente. Tal vez yo era el canal a través del cual todas esas voces buscaban ser oídas. Decidí escribir mi propia carta y esconderla entre aquellas páginas. No por mí, sino por quien viniera después. Porque intuía que este ciclo no se cerraba del todo. Aún faltaba una verdad que no me atrevía a mirar de frente.
la mía. Mi pasado había permanecido enterrado bajo la rutina del convento, disfrazado de fe y silencio. Pero al enfrentar tantas historias ajenas, mi propia herida comenzó a supurar. Recordé por qué había llegado al convento a los 19 años. No fue por vocación, fue por miedo, fue después de una pérdida que me rompió, una pérdida que nunca compartí con nadie, ni siquiera con Clara. En mis noches más oscuras recordaba su rostro, el de aquel que amé en mi juventud. No fue una aventura, fue amor verdadero. Era un joven estudiante de teología. Nos conocimos en un retiro espiritual. Su mirada era limpia y su risa leve como el viento, pero la vida no nos permitió continuar. La guerra, la distancia y un hijo no planeado cambiaron todo. Fui enviado al convento por mi familia para redimirme. El niño nació en secreto y me fue arrebatado apenas lo oí llorar por primera vez. Nunca lo vi, nunca supe su nombre. Solo me dijeron que había sido adoptado por una familia de otra ciudad. Desde entonces viví con ese hueco en el pecho. Entendí que mi llegada al convento, las visiones, Clara, Zorágueda, la carta profética, todo estaba conectado. Tal vez esa era mi verdadera misión. Aceptar, sanar y liberar. Debía buscar a ese niño, aunque ahora fuera un hombre adulto. Tal vez él también cargaba con preguntas sin respuesta. Reuní todos los documentos, fechas, nombres y registros posibles. Aunque habían pasado décadas, mi corazón sabía que aún no era tarde. Y así, con el hábito sobre los hombros y la esperanza ardiendo en el pecho, emprendí un viaje al pasado que me llevaría más lejos de lo que jamás imaginé. Con la ayuda de una monja joven del archivo parroquial, logré acceder a antiguos documentos de adopciones que nunca fueron publicados. Me tomó semanas, incluso meses, descifrar los nombres codificados, las fechas modificadas, los apellidos borrados a propósito. Pero una coincidencia llamó mi atención. Un niño varón, nacido el mismo día que el mío, registrado como no bautizado y transferido a una familia de Galicia, la familia Martínez. Viajé hasta allá, con el permiso del obispo local, alegando asuntos eclesiásticos. Nadie imaginaba la verdad. Me hospedé en una casa de retiro para religiosas y desde allí comencé a buscar discretamente. Encontré a la familia Martínez, ya ancianos, con un único hijo varón, Tomás. Era médico rural, vivía en un pueblo cercano y trabajaba con niños. Al ver su foto en el consultorio, supe que era él. Sus ojos eran los de su padre, y la marca en forma de cruz sobre el pecho, que pude ver en una imagen de su infancia, selló mi certeza. No podía simplemente acercarme y decirle quién era. Él tenía una vida, una historia. ¿Y si nunca había sabido que fue adoptado? ¿Y si no quería saberlo? Durante días lo observé a distancia. Vi cómo cuidaba de sus pacientes, cómo sonreía a los niños. Sentí orgullo y también tristeza. Me senté frente al mar sola con el relicario en las manos y lloré por todos los años perdidos. Volví al convento sin verlo. Sentí que ese no era el momento. No quería perturbar su paz. Pero le dejé una carta, igual que las que había encontrado, con la esperanza de que algún día sus pasos lo trajeran a mí. Y así sellé otra promesa, esta vez la mía. Regresé al convento con el alma removida. Aunque no lo había abrazado, aunque no pronuncié su nombre, mi corazón sabía que de algún modo él lo había sentido. Las semanas siguientes transcurrieron entre rezos y labores simples, pero mi interior había cambiado. Ya no era solo una freira que cumplía normas. Era una madre que había entregado su historia al tiempo y al silencio. Una mujer que había elegido no romper la paz de otro, aunque el precio fuera la suya. Una tarde, mientras barría el claustro, Clara regresó. Ya no era una niña, ni siquiera la joven que partió. Era una mujer madura, con la serenidad de quien ha transitado tormentas. Me abrazó en silencio y sentí que algo en mi historia se cerraba. Ella traía consigo a una niña pequeña, su hija adoptiva. Se llamaba Lucía. El nombre me estremeció. No pregunté por qué lo eligió. Intuí que los hilos invisibles que entretejen las vidas habían obrado una vez más.
Pasaron los años. Las hermanas mayores fueron partiendo una a una, nuevas vocaciones llegaban, jóvenes con entusiasmo y fuerza. Yo me convertí en la hermana mayor, la que conoce cada rincón, cada sombra, cada suspiro del convento. Con el tiempo me pidieron que escribiera la historia de la congregación. Nadie sabía que al hacerlo, escribiría también la mía. No oculté nada. Conté lo del niño, lo del relicario, lo de Sor Águeda, lo de Lucía. Conté lo que vi, lo que soñé, lo que perdí y lo que amé en silencio. No sé si alguien creerá todo lo que viví, pero dejé escrito cada detalle porque alguna vez una carta me fue enviada desde el pasado. Tal vez la mía también encuentre a quien deba recibirla. Comencé a notar señales en mi cuerpo. La edad no perdona, pero no era solo cansancio. Había algo más. Me costaba respirar y mis manos temblaban al sostener el rosario. El médico del convento, un hombre piadoso y discreto, me confirmó que mi corazón estaba debilitado. No había mucho que hacer. No sentí miedo. En cambio, me invadió una profunda paz. Sentía que mi misión estaba casi completa. Cada tarde me sentaba frente al vitral de la capilla, justo donde el sol proyectaba luces doradas en el suelo. Allí me quedaba horas recordando, no con tristeza, sino con gratitud. Agradecí cada lágrima, cada noche en vela, cada niño que abracé, cada carta que leí. Había amado en silencio, había sido madre sin cuna y había acompañado almas perdidas a encontrar la luz. Clara venía a verme con frecuencia. Su hija, Lucía, correteaba por los pasillos como lo hizo ella en su infancia. A veces la observaba en secreto y en sus gestos encontraba ecos de aquella niña de ojos grandes y corazón indomable. Un día me regaló un cuaderno en blanco. Me dijo que debía seguir escribiendo, que había otras historias esperando ser contadas. Comencé a llenar esas páginas con relatos que no eran solo míos, sino de todas nosotras. Mujeres que un día cruzaron la puerta de piedra buscando redención y encontraron mucho más. Historias de amor callado, de fe desgarrada, de milagros que no buscan aplausos. Historias que viven en el eco de los pasos por el claustro. Historias que merecen ser leídas por quien se atreva a escuchar con el alma. Al acercarse mi cumpleaños número 79, las hermanas prepararon una pequeña celebración. No me gustaban los homenajes, pero acepté con ternura. Me ofrecieron flores, una torta sencilla y muchas oraciones. Me sentí rodeada de amor. Esa noche, al volver a mi celda, encontré un sobre bajo mi almohada. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía desconocida. Dentro una carta corta. Gracias, por tu fe, por tu silencio, por tu entrega. La promesa está cumplida, nos veremos pronto. No había firma, pero supe, sin duda, que era de él. De David. Tal vez la había escrito sin saber por qué. Tal vez alguien la colocó en mi celda como un acto de gracia. Tal vez fue Dios. Cerré los ojos apretando el papel contra mi pecho. Lloré, no de tristeza, sino de plenitud. En mis últimos días comencé a soñar con campos de trigo, con cielos sin nubes, con voces dulces llamándome por mi nombre. No sentía miedo, sentía regreso. Un día al amanecer pedí que me llevaran a la capilla. Me senté en la primera banca, frente al altar, y allí, mientras el sol nacía detrás de los vitrales, sentí que mi cuerpo se aligeraba, que mis pulmones respiraban sin esfuerzo, que mi alma se desprendía como un suspiro. No vi túneles ni luces deslumbrantes, solo paz, y una voz en mi interior que decía, la última promesa está cumplida. Sonreí, cerré los ojos y me dejé ir. Me velaron en la capilla donde tantas veces recé. Las hermanas cantaron salmos antiguos y colocaron flores blancas a mi alrededor. Clara estuvo allí, con Lucía tomada de la mano. No hubo lágrimas, solo silencio reverente. Sobre mi pecho colocaron el relicario que yo había guardado toda mi vida. Nadie supo su historia, nadie preguntó, pero él estaba allí como un testigo sagrado de todo lo vivido. Fui enterrada en el cementerio del convento, bajo una lápida sencilla, solo mi nombre y una frase que Clara pidió grabar. Ella escuchó lo que otras callaron.
Nadie entendió por completo lo que significaba, pero ella sí, y eso bastaba. Con el paso del tiempo, mi nombre se volvió leyenda entre las novicias. Decían que yo hablaba con las sombras, que escuchaba cosas que no se decían en voz alta. Algunos me llamaban mística, otros loca. Pero una cosa es cierta, nunca dejé de escribir. Mi cuaderno quedó en la biblioteca, escondido entre libros polvorientos. Años después, una joven novicia lo encontró, y al leerlo, sintió el mismo escalofrío que yo sentí al abrir la carta de Sor Águeda. Entonces comprendí: las historias nunca mueren. Se transforman, se repiten, se heredan. Y en algún rincón del convento, otra hermana, con otro nombre y otra herida, tomará la pluma y continuará la historia. Porque el alma del convento no está hecha de piedras ni vitrales, sino de voces que se atreven a no callar jamás. La joven novicia que encontró mi cuaderno se llamaba Isabel. Llegó al convento buscando refugio como tantas otras antes. Había perdido a su madre y llevaba el rostro apagado, como si hubiese dejado su alma en algún lugar lejano. Cuando halló mis escritos, pasaba sus noches leyéndolos a escondidas, sentada junto a la ventana donde yo solía rezar. A través de mis palabras, comenzó a reconstruir sus propias ruinas. Me vi reflejada en ella, en sus gestos, en su mirada, en esa sed silenciosa de respuestas. Un día, mientras organizaba los archivos, encontró también la carta de Sor Águeda que yo había guardado en el diario. Y con eso, su búsqueda comenzó. Recorrió los mismos pasadizos, bajó a la cámara subterránea y encendió la misma vela frente al relicario. No sabía a quién pertenecía ese corazón oxidado ni entendía por qué le dolía al tocarlo, pero algo dentro de ella despertó. La historia no se repetía, continuaba. En sus sueños veía rostros que no conocía y escuchaba voces que parecían rezar en lenguas. Una noche, mientras dormía en la celda 13, ya abierta al fin, se levantó temblando, susurrando nombres que no recordaba al despertar. Las hermanas la rodeaban con ternura, sin comprender lo que ocurría. Pero yo sí lo entendía. Desde donde ahora estoy, ese lugar sin tiempo ni forma, supe que mi misión había trascendido mi cuerpo. Yo era parte del alma del convento, no como sombra atrapada, sino como guardiana de las promesas. Isabel debía continuar, y yo debía acompañarla, aunque ella no pudiera verme, porque en cada rincón del convento aún quedan voces por escuchar y corazones por liberar. Isabel comenzó a escribir. Al principio eran fragmentos, palabras sueltas, recuerdos ajenos que tomaban forma en su mente como si fueran propios, luego oraciones completas, escenas vívidas, relatos de mujeres que jamás conoció, pero que sentía cerca. Las leía, la observaban con respeto, aunque algunas murmuraban que estaba perdiendo la razón. La Madre Superiora, en cambio, la alentó a seguir. Intuía que algo sagrado se manifestaba a través de ella. Isabel encontró entre mis cosas una pequeña caja de madera que nadie ha abierto. Dentro, los mechones de cabello de varias hermanas fallecidas, cada uno envuelto en papel con su nombre. Era una tradición antigua, una forma de guardar la esencia de quienes entregaron la vida. Pero uno de ellos no tenía nombre, solo una palabra escrita a lápiz: promesa. A partir de ese hallazgo, Isabel sintió que no estaba sola. Por las noches, una presencia la cubría con el manto. Cuando temblaba de frío en el jardín, las flores parecían girarse hacia donde ella caminaba. No era fantasía, era una forma de decirle que estaba en el camino correcto. Decidió escribir no solo para sí, sino para las que vendrían. Reunió todo lo que encontró: mi cuaderno, el diario de Sor Águeda, la carta de Lucía, los nombres grabados en la cámara subterránea. Lo copió todo en un nuevo libro que llamó El eco del silencio. Y al final del primer capítulo escribió: esto no es una historia, es un llamado, porque ella comprendió lo que yo también supe al final, que hay dolores que solo sanan cuando alguien se atreve. La historia de Isabel comenzó a tocar los corazones de las demás hermanas.
Algunas que nunca hablaban de su pasado comenzaron a compartir fragmentos de lo vivido antes de llegar al convento. Había heridas escondidas detrás de los hábitos, memorias enterradas bajo lote. Una por una fueron narrando sus secretos, no por culpa, sino por liberación. Hubo quien confesó haber amado a una mujer antes de vestir el hábito, que había escapado de una familia que la obligaba a casarse con un hombre violento. Historias humanas, reales, desgarradoras. Isabel las escuchaba con respeto, sin juzgar. Las escribía todas, palabra por palabra, como si su pluma fuera una llave que abría puertas selladas por el tiempo. Las noches se llenaron de cantos suaves y las paredes del convento ya no retumbaban con susurros dolorosos. Era como si las almas, al ser escuchadas, finalmente se elevaran. El lugar que antes parecía un refugio para el olvido se transformaba en un santuario para la verdad. Clara también volvió una última vez. Dejó a Lucía jugando en el jardín y buscó a Isabel. Le entregó un paquete envuelto en tela azul. Dentro estaban mis últimos escritos, los que ella había guardado en secreto. Le pidió que los incluyera en el libro, que mi voz no se perdiera. Isabel los leyó con lágrimas en los ojos. Y entonces escribió una nueva dedicatoria, a Sor Emilia, que escuchó lo que otras callaron. Y así lo que comenzó como una promesa rota se convirtió en un legado eterno. El libro de Isabel, El eco del silencio, comenzó a circular discretamente entre conventos de distintas regiones. Algunas hermanas al leer sus páginas escribieron de vuelta, compartieron cartas, testimonios, objetos antiguos. Era como si una red invisible comenzara a unir voces de mujeres que, por generaciones, habían vivido en la sombra del silencio. Una madre superiora de Francia envió un relicario igual al que yo guardé toda mi vida. Venía con un documento fechado en 1893 que mencionaba el nombre de Lucía. Era evidente, no solo existieron otras Lucías, sino que la historia se había repetido en otros conventos, bajo otros nombres. Isabel comprendió que no se trataba de una coincidencia. Era un llamado ancestral, una deuda que atravesaba siglos. Organizó una ceremonia especial, una misa no solo para las vivas, sino para todas aquellas que pasaron por el convento y no pudieron hablar. Cada hermana colocó una flor sobre el altar, diciendo en silencio el nombre de alguien que ya no estaba. Esa noche el viento entró por los vitrales con una suavidad inusual, moviendo las velas sin apagarlas. Las campanas sonaron solas al amanecer. Yo estaba allí, no como sombra, sino como luz. Me senté junto a Isabel mientras escribía. Le acaricié el hombro en un gesto que ella nunca supo de dónde vino, pero sonrió, porque en lo profundo de su alma supo que no estaba sola. El convento ya no era un sitio de reclusión, sino de revelación. Y aunque muchas cosas seguían ocultas, el silencio ya no pesaba igual. Ahora era un espacio donde lo no dicho se transformaba en fuerza. Isabel entendió que su camino recién comenzaba. Y yo, desde mi eternidad serena, le susurré en el alma: sigue. Isabel comenzó a recibir visitas de jóvenes que no querían ser monjas, sino entender el significado de lo que allí se había vivido. Algunas venían buscando consuelo, otras respuestas. El convento se convirtió en un lugar de retiro, de sanación. Ya no solo se rezaba, también se escribía, se hablaba, se lloraba sin vergüenza. Los pasillos, antes fríos, ahora tenían mantas tejidas por las hermanas mayores. El huerto florecía con nuevas plantas y en las paredes colgaban retratos de mujeres olvidadas. Leo recuperaba investigaciones de Isabel. Cada rincón se volvió memoria viva. Clara colaboraba a distancia, organizando donaciones y enviando cartas de apoyo de otras mujeres que habían leído el libro. Lucía, su hija ahora adolescente, pasaba los veranos en el convento. Tenía la misma inquietud de su madre. Una noche encontró entre los libros una hoja que nadie había visto. Estaba firmada por mí. Era un poema escrito a mano, sencillo pero profundo. Nadie supo cómo llegó allí.
Isabel lo leyó en voz alta durante una misa, y todas sintieron una presencia distinta, como si el tiempo se abriera. Aquel poema hablaba del perdón, no el que se pide, sino el que una se otorga. Hablaba del cuerpo como santuario, del alma como río, de la memoria como altar. Fue copiado a mano por todas las hermanas y colocado en cada celda. Ya no había más miedo en recordar. Ese fue el verdadero milagro. No las velas que flotaban, no las campanas que sonaban solas, sino la libertad de amar sin culpa, de recordar sin dolor, de vivir sin esconder el pasado. Isabel escribió el último capítulo de su libro, Una noche de lluvia. El convento estaba en silencio, solo interrumpido por el goteo rítmico del agua en los canalones. Encendió una vela y colocó sobre la mesa todos los objetos que había encontrado: el relicario, el cuaderno de Zoraida, la carta de Lucía, el poema, una foto antigua mía. Frente a ese altar improvisado comenzó a escribir: no somos santas, somos humanas. No somos mártires, somos testigos, y este convento no es prisión ni refugio. Aquí llegamos rotas y nos encontramos en las grietas. Aquí dejamos las máscaras y recogemos verdades. A ti, que lees esto, no temas tu historia, porque cada herida tiene una raíz, y toda raíz, si se cuida, da fruto. Cuando terminó de escribir, sintió una brisa tibia en el rostro, la vela parpadeó sin apagarse. Se levantó, caminó hasta la capilla y colocó el libro sobre el altar. Lo ofreció como quien entrega un pan sagrado. Sabía que no era suyo, era de todas. Al amanecer, el cielo se despejó. Las hermanas comenzaron a leer el nuevo capítulo con lágrimas. Había algo sanador en esas líneas, como si cada palabra abriera una ventana al alma. Y así, sin que nadie lo propusiera, se instauró una nueva tradición. Cada hermana, al llegar, debía escribir su verdad y guardarla en un cofre común. El silencio ya no era obligación, era opción, una opción que por fin no dolía. Años después, el convento fue declarado Patrimonio de la Memoria Femenina. Una comisión de historiadoras se interesó por los documentos hallados. Publicaron una edición especial de El eco del silencio junto a los escritos de Zoraida y los míos. Lo que había comenzado como un diario secreto se convirtió en un movimiento espiritual y literario. Mujeres de distintas partes del mundo escribían cartas dirigidas al convento. Algunas agradecían, otras compartían su historia, muchas simplemente pedían ser escuchadas. Las hermanas, guiadas por Isabel, respondían una a una. Era un ministerio de palabras, de abrazos escritos. Lucía, ya adulta, decidió quedarse en el convento, no como monja, sino como cuidadora de archivo. Restauró los textos, digitalizó los diarios, organizó una pequeña biblioteca abierta al público. Un día, entre los libros más antiguos, encontró una carta jamás abierta. Estaba dirigida a mí, pero sin remitente. Al abrirla, una sola frase: «Lo hiciste bien». Lucía no entendió de inmediato, pero sintió algo cálido envolverla, como si alguien la abrazara desde el otro lado del... Corrió a contárselo a Isabel, quien simplemente sonrió y dijo: «Ella sigue aquí». Y sí, sigo en las páginas, en las flores, en las noches sin luna, no como un fantasma, sino como semilla. No como recuerdo, sino como raíz. Porque lo prometido, aunque duela, nunca muere. Solo espera el momento justo para florecer. A medida que los años avanzaban, el convento se transformó en un lugar de peregrinación silenciosa. No llegaban multitudes, sino mujeres solas, discretas, algunas con libros en la mano, otras con cicatrices en el alma. Caminaban por los pasillos como si buscaran algo que solo ellas sabían. Algunas se quedaban días, otras apenas horas, pero todas, sin excepción, dejaban una carta. Isabel mandó construir una pequeña sala junto a la capilla, llamada la Habitación de las Promesas. Allí se conservaban todas las cartas, poemas, confesiones, sueños y dibujos que aquellas mujeres dejaban. Se prohibió leerlos sin permiso, pero se permitía tocarlos, sentirlos, meditar sobre ellos. Era un santuario de papel. Lucía, en uno de sus recorridos diarios, encontró una nota doblada bajo una piedra del jardín.
No tenía nombre ni fecha, pero estaba escrita con una caligrafía muy similar a la mía. Decía: el alma no se libera cuando olvida, se libera cuando se abraza. Al leerla, sintió una lágrima recorrer su rostro. Isabel envejecía con gracia, nunca tomó los votos finales, pero su vida era más monástica que muchas otras. Aún escribía, aún cuidaba de las novicias, aún salía al amanecer a ver cómo la luz tocaba las piedras antiguas. Ella decía que las piedras hablaban, que guardaban historias en su textura. Y yo, desde donde estoy, le confirmo: sí, lo hacen. El convento ya no pertenecía solo a la iglesia, pertenecía a todas nosotras, a las que vinieron, a las que vendrán, y a las que, como yo, se quedaron para siempre entre estas paredes que ya no encierran, solo protegen. En un aniversario especial, el centenario de la muerte de Sor Águeda, se organizó una ceremonia íntima. No fue fastuosa ni pública, fue hecha de gestos sencillos, de oraciones profundas, de silencios largos. Isabel pidió que cada hermana encendiera una vela por una mujer que hubiese marcado su vida. Lucía encendió una por mí. Durante la misa, una paloma blanca entró por una ventana abierta y voló hasta el altar, posándose sobre el libro de El eco del silencio. No se movió hasta que terminó el último canto. Luego se elevó y salió sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra, pero todas entendieron. Era una señal, una confirmación. Esa noche, Lucía soñó conmigo, no como una anciana, sino como la joven que alguna vez fui. Caminábamos juntas por el claustro, bajo un cielo estrellado, y le tomaba la mano con ternura. Al despertar, supo que ya era tiempo de escribir su propia historia, y así lo hizo. El libro de Lucía no hablaba del pasado, hablaba de la hora, de cómo transformar el dolor en arte, de cómo crear espacios donde las mujeres se sintieran vistas, oídas, amadas. Tituló su obra Raíces en la piedra, y en la primera página escribió: gracias, Emilia, por no callarte, por quedarte. Mi historia, que comenzó con un susurro, ahora era río, jardín, campana, palabra. Y desde ese lugar sereno donde el tiempo no existe, sonrío, porque lo imposible, cuando se ama, deja de serlo. El convento de Santa Rosa fue visitado años más tarde por una documentalista que había leído los libros de Isabel y Lucía. Quería grabar la historia, mostrarla al mundo, contar aquello que tantas veces fue ocultado. Las hermanas aceptaron, pero pusieron una condición: que ninguna imagen fuera tomada sin una oración previa, porque allí no se grababan paredes, se capturaban. Durante las grabaciones ocurrieron cosas que ni las cámaras pudieron explicar. Ecos sin origen, luces que parpadeaban sin electricidad, una voz que decía gracias al final de una toma. La documentalista, escéptica al principio, terminó dejando su equipo y pasando 3 días en silencio en la celda número 13. Al irse, dejó una carta en la habitación de las promesas. En ella, confesaba que había sido abusada por un sacerdote en su juventud y que nunca se lo había contado a nadie. Hasta ahora, el documental fue titulado La promesa que cruzó siglos, y en los créditos finales aparecía una dedicatoria a Sor Emilia, que amó en secreto y liberó sin ruido. Cuando se estrenó no fue viral, no causó furor, pero las pocas personas que lo vieron lo sintieron y comenzaron a buscar, a escribir, a sanar. El eco se expandía, como las ondas en el agua, como los pasos en un pasillo de piedra, como la voz que un día susurró en mi oído: no estás sola, y no lo estaba, nunca lo estuve. En mis últimos días había temido ser olvidada, que todo lo vivido se perdiera con el polvo del tiempo. Pero ahora entiendo que hay memorias que no necesitan lápidas ni vitrales. Viven en gestos, en páginas leídas en secreto, en niñas que preguntan ¿por qué hay una flor siempre fresca sobre una tumba sin nombre? Lucía siguió enseñando. Isabel se retiró a un convento más al norte, donde ahora guía a mujeres en procesos de escritura espiritual. El libro sigue siendo leído en escuelas, en círculos de mujeres, en prisiones femeninas. Cada vez que una mujer encuentra su voz, gracias a nuestras páginas, una promesa se cumple. He aprendido que las promesas no se rompen cuando fallan,
se rompen cuando se olvidan. Y nosotras, todas las que vivimos, lloramos, gritamos en silencio, escribimos, criamos, escondimos, sanamos, no fuimos olvidadas. Yo, Sor Emilia, fui solo una entre muchas, pero mi voz quedó. Y si estás leyendo o escuchando esto, tú también formas parte de este legado, porque toda mujer que se atreve a recordar con amor se convierte en guardiana de una promesa. Y ahora que la historia termina, no es un final, es una entrega de mí a ti. Hoy, desde este rincón eterno donde la luz no duele y el tiempo no corre, miro hacia abajo y veo mi convento. No es el mismo, las piedras son más suaves, las voces más claras, las almas más libres. Y yo, que temí no ser suficiente, he sido multiplicada en cada hermana que escribe, en cada niña que pregunta, en cada mujer que vuelve a creer. Esta es mi última palabra. No porque ya no tenga más que decir, sino porque ha llegado el momento de pasar la pluma. A ti, que me escuchas, que me lees, que me imaginas, no calles tu historia. Escríbela, cántenla, entiérrala en el jardín si es necesario, pero no la olvides, porque en tu verdad habita la libertad de muchas. Yo fui Sor Emilia, y también fui madre, hija, joven rota, anciana firme, escritora escondida. Y ahora soy semilla en las páginas de un libro que ya no me pertenece. Soy vela encendida en manos de otra. Soy la flor que crece donde antes hubo sombra. Y cada vez que alguien se atreve a contar su verdad con ternura, yo respiro otra vez, porque no nací para ser mártir. Nací para recordar que el amor, incluso el más escondido, puede cambiarlo todo. Gracias por escucharme, gracias por no huir, gracias por quedarte. Aquí termina mi historia, pero la tuya apenas comienza.